Esto es Colmena Five. En breve comenzamos. ¡Listo! Ya es jueves de Colmena Five y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje y de reflexión sobre los buenos tratos a las infancias para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les recuerdo la amable invitación para revisar la oferta educativa que Fundación América por la Infancia tiene preparado para nosotras las personas que nos relacionamos con las infancias. Vayamos a academiafy.com y elijamos alguno de los cursos a tu ritmo o bien tomemos la decisión de matricularnos a alguno de los 6 diplomados que se ofertan en esta plataforma virtual educativa de alta calidad. Hoy tengo el corazón lleno de alegría porque el día de hoy tendremos el honor de poder escuchar, reflexionar y aprender sobre el tema mentalización y trauma con una gran profesional de la salud mental, y me refiero a la candidata doctora Marcela Aguilar. Bienvenida, Marcela. Hola, hola Trudy, un gusto estar de nuevo contigo. Otra vez, de verdad, un placer y un honor. Siempre el placer es mío escucharte. Te he mencionado en algunos episodios. Si no han escuchado, vayan al especial de trauma que entretejimos el mes de junio. Y ahí hablaba mucho sobre que contigo aprendí este verbo de curiosear la mente cuando nos referimos a la mentalización. Así que ha sido muy citada en Colmena Five. Qué linda, qué bueno, porque curiosear la mente es una parte importante de la salud mental. Eso, y de eso vamos a hablar el día de hoy en el episodio número 34. Pero antes de empezar a hablar sobre estos dos conceptos, mentalización y trauma, déjame presentarte, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, entonces, Marcela Aguilar Mendoza es psicóloga clínica por la Universidad de Guadalajara en México, es sexóloga educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, es psicoterapeuta en la atención privada. Vayan y búsquenla, ahorita nos va a decir Espacio de Reflexión. Recuerda que se llama su página, su fanpage en Facebook. También está en Instagram, así como Espacio de Reflexión. Es candidata a doctora en psicología por la Universidad Marista de Guadalajara. Es practitioner en MBT, eh, mentalization based, Tratamiento. tratamiento basado en la mentalización, Ujú. avalada por el Anna Freud National Center for Children and Families y el British Psychoanalytic Council. Es candidata a Practitioner MBTC y me imagino que también el MBTA, ¿cierto? Sí. Asimismo, recibió capacitación en la entrevista del desarrollo parental y en el programa Lighthouse MBTP o terapia basada en la mentalización para padres y madres. Ha sido entrenada en la prueba Historias Lúdicas de Apego. Cuenta con diversos entrenamientos en terapias contextuales, específicamente en ACT, terapia de aceptación y compromiso, como ACT Immersion y Mastering ACT, y terapia focalizada en la compasión. Además, cursó los diplomados Terapia Cognitivo-Conductual y Psicofarmacología, así como psicoterapia centrada en esquemas, aplicaciones clínicas para el cambio profundo y persistente, avalados por Esquema México. Es miembro de la Association for Contextual Behavioral Science, pertenece a la Federación Iberoamericana de Mentalización, pertenece también a la World Professional Association for Transgender Health y es actual directora y cofundadora de Mentalizar México. Ella es, así en breve, un poco de lo que se ha preparado con mucha conciencia Marcela Aguilar a lo largo de su trayectoria profesional. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos listas entonces para empezar esta conversación el día de hoy, jueves de Colmena Five. Y decíamos que ha sido ampliamente citada en otros episodios de Colmena Five, justo para lograr entender qué significa la mentalización. A veces puede resultar confuso, podemos utilizar una palabra por querer decir otra, pero creo que eres la persona más adecuada para decirnos y que podamos entender lo que la mentalización significa. Cuéntanos. Lo que la mentalización significa y su importancia, fíjate, creo que es algo bien, bien, bien importante para las relaciones humanas y eso es como lo que más quiero destacar. Tenemos que pensar en la mentalización como una capacidad que incluye a su vez muchas capacidades, ¿no? Y que es una capacidad que está como de alguna manera fundamentada en la imaginación del ser humano, que nos permite suponer estados mentales detrás de las conductas de las personas, ¿no? Y eso parece sencillo, pero en realidad es todo un logro del desarrollo y es multidimensional. Tenemos que pensarlo como una capacidad que me impacta a mí, a los otros, que tiene también un impacto social, porque imagínate qué importante es que nos podamos entender entre los seres humanos, ¿no? Es una capacidad que nos permite sentirnos entendidos, vistos, escuchados por otra persona que nos tiene en mente y que nos considera en función de nuestros estados mentales, que no solamente ve nuestra conducta, sino que puede ser capaz de considerar que detrás de esa conducta hay una serie de cosas que están pasando en mi mente, que explican el por qué yo hago tales o cuales cosas, ¿no? Que hablan de una conducta que tiene una intencionalidad y que esa intencionalidad nos permite eventualmente conectarnos como seres humanos. Entonces es fundamental para las buenas relaciones interpersonales tener una buena capacidad de mentalizar. Y me gustaría que nos dijeras, ¿nosotros nacemos con esta capacidad innata para mentalizar a las Ujú. otras personas? Claro, es importantísima esa pregunta y me encanta porque finalmente nosotros nacemos con esa posibilidad de desarrollarla, ¿no? Si nuestro cerebro está sano y funciona adecuadamente al nacer, tenemos una serie de posibilidades para desarrollarla. Incluso si tenemos un cerebro neurodivergente, la capacidad para mentalizar también se va a desarrollar con características distintas, pues, pero también se va a desarrollar. ¿Y cómo se va a desarrollar? Eso es súper importante, se va a desarrollar en función de la conexión que tiene otra persona con mi mente, que me tenga a mí en mente y que me considere. Imagínate, llegas a un lugar nuevo y ¿quién te va a decir cómo funciona ese lugar? Otra persona. ¿Quién te va a indicar qué se come aquí, qué se siente aquí, cómo se relacionan las personas aquí, qué es lo correcto en este lugar, cómo se llama este sentimiento que tú estás experimentando? Alguien más viene y te lo dice, ¿no? Tú no lo puedes saber por ti misma. Si crecieras en un entorno en donde no hay personas, lograrías cierto desarrollo de algunas cosas, pero no podrías hacer esta capacidad de interacción y enriquecerte con imaginarte, con pensar que alguien te está imaginando, que alguien te está considerando, que alguien está ayudándote a interpretar el mundo. Entonces, esa capacidad para mentalizar es una capacidad que se desarrolla en conexión con otros seres humanos, específicamente aquellos que son nuestros cuidadores. Y cuando tenemos una conexión que podemos considerar de apego seguro, que es consistente, que nuestras señales ah, que estamos mostrando al otro, el otro los está entendiendo y me está tratando de descifrar, ¿no? Y más o menos le atina a lo que estoy intentando decirle, desarrollamos un vínculo bien importante y es en ese vínculo de apego seguro en donde la capacidad para mentalizar se desarrolla plenamente y se desarrolla de una forma evolutiva. Pasas por una serie de etapas en tu capacidad para mentalizar,
hasta que como a los 4, hasta que como a los 12, 13 años ya tienes unas buenas capacidades para mentalizar como un adulto, ¿no? Pero sigue la adolescencia y sigues cambiando cosas, ¿no? Pero entonces vas adquiriéndolo con el paso del tiempo, con tu desarrollo cerebral y conforme cómo te conectas con otras personas. Entonces, aquí la palabra a destacar dentro de esta relación del apego con la mentalización y la calidad para mentalizar a los otros y automentalizarnos tiene que ver con la seguridad, la calidad de los vínculos de apego o de la conexión que existe entre mi cuidador principal o mi persona cuidadora principal y yo que estoy en un proceso de desarrollo lento pero seguro. Sí, solo sí se da en ese contexto que nos acabas de decir. Ya. Entonces aquí entra, se me ocurre meter además de la seguridad, una siguiente palabra que me gusta mucho y que me gustaría que nos ayudes como a poner al centro, que es la cooperación. ¿Por qué hablar de mentalización? Tú nos dijiste hace unos instantes em, esta característica de la mentalización como multidimensional, en donde se encuentra lo social. ¿Cómo podemos entender la mentalización con la cooperación social? Ya, bien importante. Estoy pensando, de pronto se me viene como a la mente ahorita, ¿no? Como estos primeros hombres, estos antiguos hombres decían, oye, mira, encontré esto. Si rueda, probablemente carguemos esto y lo llevemos más lejos, ¿no? Y otra persona tratando de entender, pero ¿qué me quieres decir? ¿De qué se trata esto que estás? Siempre hemos hecho las cosas de una manera distinta, ¿no? Sin un lenguaje como el que nosotros lo tenemos, pero comunicando una serie de cosas que permitieron que surgieran las grandes culturas, ¿no? Es una serie de cosas en donde yo te estoy tratando de entender qué me dices, a ver, qué me estás diciendo con tu cara, pero esto qué significa, una serie de complejidades de comunicación que empiezan a aparecer cuando el cerebro del hombre también se transformó, ¿no? O sea, esto habla también de la historia de la evolución humana. Y entonces, cómo nos fuimos conectando los seres humanos y cómo lo seguimos haciendo fundamentalmente de la misma manera. Esta dimensión del yo, del otro, de lo externo, de lo que está dentro, ¿no? De la parte que es completamente afectiva, de la parte que es completamente cognitiva, de cómo estas funciones afectivas y cognitivas se tienen que conectar para que yo tenga una mentalización plena. A veces yo me puedo quedar nada más en lo que me dice la cabeza, pero no conectando las emociones. Y ahí me falta un factor importantísimo. Pero si soy demasiado emocional, tampoco la cosa está padre. Yo tengo que modularme a través de una serie de razonamientos también, ¿no? Y por otra parte, como de pronto hay una serie de cosas que salen de manera automática, ¿no? Tú y yo estamos como conectándonos en esta conversación, estoy suponiendo una serie de cosas que quizá tú te preguntas, etcétera, pero si yo quiero saber con detalle, tengo que detenerme y utilizar lo que se llama la mentalización controlada. Quedarme y entonces curiosear, ¿no? Quedarme y entonces decir, ¿pero qué es esto? Estoy tratando de entenderlo así, pero no estoy plenamente segura. ¿Cómo lo escuchas tú? A ver, déjame ver tu mente. Tal vez yo estoy suponiendo cosas que no están ahí. ¿Cómo le podemos hacer para conocerte más, no? Pues esas son las múltiples dimensiones de la mentalización, que no es un concepto como fácil de asimilar, porque incluye todas estas pequeñas capacidades que forman una gran capacidad, la capacidad para mentalizar. Ya ven por qué amo escuchar a Marcela, porque es cálida, es perfecta para enseñar y que Qué uno linda. aprenda. Pues me parece que lo has dicho de una manera tan poética, como siempre, Ujú. porque justamente yo no soy experta en mentalización, ni siquiera ni por asomo,
pero una de las cosas que leí es que es esto que tú mencionabas, que forma parte de la evolución humana cuando hablabas de esta Ujú. cooperación. Esta, la capacidad de los seres humanos o de las personas humanas para poder enseñar y aprender, reflexionar sobre la información que llega nueva, y que es relevante para que unos y otros nos podamos compartir, como nos acabas de decir, y podamos entrar en sintonía y tener relaciones saludables y tener sociedades saludables, ¿cierto? Uy, sí, y me encantó porque en el congreso que fuimos a España, precisamente Fona y hablaba de que para que una sociedad sea saludable, tendríamos que tener buenas capacidades de mentalización, ¿no? Nuestros gobernantes tendrían que mentalizarnos, tenernos en mente, imaginarse nuestras necesidades. ¿Te imaginas qué mundo maravilloso sería ese, ¿no? En donde tu gobernante te mentaliza, bueno, ¿cómo te explico? ¿No? Ay, Sí. sí. Ojalá, bueno, eso sería como otro tema, pero sería maravilloso que en algún momento algunas de las personas que se dedican a tomar decisiones, que son nuestros representantes, si no saben que son representantes, vayan al libro de formación cívica y ética de tercero de primaria, y ahí, Aunque sea, aunque sea de perdida, sí. vayan y revisen. Pues, ya nos hablaste sobre la mentalización, nos dijiste Ujú. qué significa, nos has dicho por qué es importante en todas las dimensiones para la sociedad, para las relaciones uno a uno y para la persona de manera individual. Pero, ¿qué pasa cuando hay eventos potencialmente traumáticos que se convierten en experiencias traumáticas sostenidas a lo largo del tiempo? Claro, fíjate qué importante porque, bueno, estoy planteándote como en un principio cómo se desarrollaría de manera óptima una capacidad para mentalizar en un contexto de apego seguro, ¿no? Y en un contexto en donde efectivamente, y tú tocas un punto súper importante, empezamos a generar conocimiento relevante, culturalmente relevante, ¿no? En donde hay como estas circunstancias que socialmente también tendrían que ser protectoras, ¿no? Pero bueno, claro, desafortunadamente, no todas las personas desarrollan adecuadamente estas capacidades para mentalizar porque no todo el mundo crece en contextos de apego seguro y efectivamente pueden suceder situaciones, eventos críticos, potencialmente traumáticos, que podrían cambiar la trayectoria del desarrollo de la capacidad para mentalizar. Estos eventos traumáticos pueden tener como muchísimas formas, ¿no? Me gustaba mucho una explicación que hacía Anthony Bateman sobre cómo los eventos traumáticos pueden ser personales o impersonales, ¿no? Por ejemplo, un evento potencialmente traumático como el terremoto, ¿no? Estar en una situación de violencia, una balacera, situaciones muy complejas que podrían suceder, ¿no? A una persona y que son, digamos, impersonales en el sentido de que bueno, claro, impactan a la persona, impactan a la sociedad, pero no son de persona a persona, sino son eventos, ¿no? Que suceden de una manera, digamos, que no podemos ni siquiera anticipar, ¿no? Un tsunami, un terremoto, una serie de cosas así que dices, uy, ¿no? La guerra. Ese tipo de cosas que pueden ser sumamente traumáticas a nivel masivo. Y tenemos otras que son estas de persona a persona, ¿no? Estas que suceden, por ejemplo, de manera consistente, por ejemplo, al interior de un hogar, ¿no? Estas que tienen que ver con el abuso, con la negligencia, con el abandono, con el dolor de una pérdida, ¿no? Imaginarte que tienes a alguien que te ha cuidado hasta tus 3 años, pero migras, estás en situación de movilidad y te tienes que separar de tu familia y de un día para otro ya no les ves y te expones a tantas otras cosas más, ¿no? Pues Anthony Bateman hablaba de cómo hay este gradiente de situaciones traumáticas en donde, por supuesto, a mayor interpersonal
siendo más interpersonal, pues la situación se vuelve más compleja, sobre todo si esa persona que está como relacionada con el trauma pudiera ser incluso tu propia familia, ¿no? O personas que se supone que te tendrían que cuidar o que no te tendrían que dejar de lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las situaciones traumáticas tienen muchas formas y tienen diferentes grados de profundidad. Y por otro lado, que creo que también es algo importante, es cómo atravesamos estas situaciones traumáticas. Uno no puede evitar que tiemble, ¿no? No puede evitar eso, pero sí puede haber alguien cerca de ti que te ayude a considerar tu experiencia personal, tus sentimientos, tus emociones, lo que tú viviste y te ayude a sobrellevarlo, ¿no? Y en ese sentido, mentalización dice que el trauma es cuando pasas esas cosas solo, cuando no hay quien te acompañe, cuando no hay quien te ayude a ponerle palabras a ese dolor, a esa pérdida, a esa angustia, ¿no? Eso cuando tienes quien te acompañe, pero cuando no, tú te imaginas. ¿Cómo te suena? Sumamente doloroso, porque tener una mente que en la vorágine y en el caos de esta mente infantil, pensemos en una niña de 8 o 10 años que no tiene todavía muchas herramientas Ujú, para poder organizarse ella, esta experiencia, no tener esta mente que iluminada de donde salga luz en medio de mi oscuridad mental, no tener esta ujú, mente que me ayude a organizar, darle un significado y poner las cosas en su lugar, que me vea, que me valide, es una sensación muy dolorosa, ¿cierto? ujú, claro. Y que puede de pronto volverse en algo que es mi discurso. Ah, no, entonces seguramente yo a mí, ¿no? Es porque seguramente yo tengo algo mal, a mí me pasó por alguna razón, ¿no? Yo debo ser la responsable de esto, ¿no? Y personas que crecen en situaciones traumáticas y llegan a ser adultos con carencia de compasión personal, con dificultades interpersonales, con psicopatología, en función de todas aquellas cosas vividas y no procesadas de episodios traumáticos, no solamente en gran escala, sino en aquellos interpersonales, ¿no? Donde quién me ayudó a procesar, por ejemplo, el que fui tratada de manera negligente, el que me violentaron ahí mismo en casa, ¿no? El que me abandonaron, el que no supe cómo hacerle para sobrellevar la muerte de un ser querido, ¿no? Mm, Sí, totalmente de ¿Cómo, acuerdo. cómo, cómo escuchas? ¿Mm? No, totalmente de acuerdo. Y ahí va también como en disminución de esta capacidad como individuo de insertarse socialmente y mantener relaciones suficientemente saludables con un otro. Y entonces ahí viene esta cosa del trauma intergeneracional, ¿cierto? Claro. Fíjate, una cosa bien importante que habla el tratamiento basado en la mentalización en general, la teoría es la confianza epistémica, ¿no? Esta capacidad de que yo puedo aprender de un otro, este conocimiento socialmente relevante del que estamos hablando, ¿no? Para que yo pueda aprender del otro, yo tengo que confiar en él y decir, mira, me va a decir algo importante para mí, ¿no? Si tú, por ejemplo, le dices a un bebé, ¿no? Mira, corazón, esto es para ti, esto es importante que tú lo sepas, ¿no? Este niño dice, esto es importante para mí, yo tengo que escuchar esto con atención, ¿no? Porque es relevante, porque me va a servir. Digo, estoy poniendo palabras, pues, pero me refiero a que si tú vas a aprender algo que te va a servir para la vida, lo tienes que aprender de alguien en quien confíes, ¿no? ¿No? Y entonces yo no puedo quizá
asegurarle a nadie que no va a vivir episodios traumáticos en su vida, tristemente, ¿no? Pero podría ser que yo como mamá o como papá podría amortiguar muchísimo la dimensión de estos episodios traumáticos en función de decirle, pero ¿sabes qué? Tú y yo vamos a estar bien. Tú vas a salir adelante de esto. Vamos a sobrellevarlo. Tú confía en mí, yo te voy a guiar, te voy a cuidar y te voy a llevar a buen puerto. Y esto no se va a volver la narrativa de tu vida. ¿Cuántas personas de pronto, por no tener esta parte, vuelven el trauma la narrativa de su vida? Y el cómo se explican y cómo se entienden a ellos mismos en función de una experiencia o de muchas experiencias dolorosas, ¿no? A nosotros nos toca hacer esta parte de yo confía, yo te voy a llevar a buen término. Y ser confiable no es una tarea fácil, ¿no? Se requiere mucho para ser confiable y para que alguien diga, yo quiero aprender de ti, yo quiero quedarme contigo y procesar esto contigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto me lleva a pensar en esta otra herramienta como derivada de la teoría del apego de John Bowlby, el círculo de seguridad parental, esta capacidad Mm, de ir y regresar, dependiendo de la capacidad de la persona cuidadora, eh, principal para darle seguridad, claro, para ir a explorar y aprender. sí, sí. Y volver, ¿no? Y luego llevar ese aprendizaje al mundo, ¿no? Y ampliarlo al entorno social, la escuela y así, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y cómo nos has dicho ya que estas experiencias traumáticas, porque ya no son en potencia traumáticas, ya se convirtieron en una experiencia traumática, eh, Ujú, cómo modifica nuestra capacidad en términos de la confianza epistémica, esto que nos decías, puedo aprender ujú, si solo sí me siento segura o seguro con esta persona? ujú. Eh, pero, ¿cómo impactan estas experiencias traumáticas en la capacidad para mentalizar Claro, claro. a los otros? Tú nos decías, es que esta experiencia se vuelve en la narrativa de la persona. Entonces, a partir de Ujú, ahí empezamos a ver lo que nos sucede e interpretamos a la mente, los estados mentales de las otras personas como, Marcela. claro, claro, claro. Fíjate qué importante porque esto tampoco pasa de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es que tú te vuelvas una persona desconfiada de la noche a la mañana, ¿no? No es que tú empieces a ver como señales de ataque en todos lados, ¿no? Esto es algo que pasó a lo largo de mucho tiempo y que se volvió una estrategia de la vida, ¿no? Entonces, cómo una buena capacidad para mentalizar está fundamentada, ¿no? En este contexto de apego seguro y cómo estas fallas para mentalizar, ¿no? Se van a poder observar, bueno, todo el mundo fallamos en mentalizar, porque mentalizar es una capacidad que es, pues, fluctuante, ¿no? O sea, de pronto nosotros nos enamoramos y ya no pensamos con claridad, ya de pronto, o sea, nos enojamos y perdemos ciertas capacidades, ¿no? Frontales acá para pensar con claridad y decidir razonablemente. Claro, por supuesto, también como esta capacidad se desarrolla en el contexto del apego seguro, pues en contextos de apego también la podemos perder. Si le pasa algo a quien amamos, ¡pum! ¿No? Pasan un montón de cosas en nuestra capacidad para mentalizar, pero la recuperamos, ¿no? Y entre más rápido la recuperemos, pues mejor funcionamos en el mundo social. ¿Qué pasa con aquellas personas que crecieron con estas fallas para mentalizar o que no consolidaron aspectos que pudieron haber desarrollado en otro momento de su historia? Pues las presentan en su vida cotidiana, ¿no?
Y entonces encuentras a gente desconfiando, encuentras a gente como, uy, sí, ya me vio feo, uy, no, es que lo ves en la vida cotidiana, ¿no? Lo ves en la gente que se aísla, que no se quiere conectar, en la gente que tiene problemas de personalidad, ¿no? ¿De dónde sale alguien que tiene rasgos antisociales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue tratado en su propia existencia para poder llegar a decir, no, es que este mundo nada más es para que yo lo explote, ¿no? ¿O de dónde sale alguien que yo no puedo concebir la educación si es que no hay golpes de por medio? ¿De dónde viene esto? ¿No? ¿Por qué insistimos tanto en el buen trato? Porque el buen trato te da mayores posibilidades de apego seguro, mayores posibilidades de que tu hijo, tu hija mentalice mejor y entonces tenga un mejor estar en el mundo, ¿no? Entonces tú lo vas a ver en estas características de un adulto así complejo, en una persona que no se sabe relacionar adecuadamente, que no puede brindar su confianza, que se autocritica, que se dice cosas muy fuertes, que finalmente no reconoce sus logros, que le cuesta trabajo entender a las otras personas, que tiene dificultades de empatía. Lo vas a ver en las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Y entonces, vaya, tiene efectos importantes en la personalidad y en el estar en el mundo de manera general, pues, ¿no? Y por eso el tratamiento basado en la mentalización trabaja en eso, en esas fallas para mentalizar, para que tú puedas mentalizar mejor. Bueno, entonces nos has hablado ya bastante sobre este tema de la mentalización. Nos queda claro por qué es tan importante acompañar a las personas cuidadoras de infancias, em, y guiarlas para que sean personas suficientemente buenas en esto de curiosear la mente de un otro. Pero no suena muy sencillo, eh, a hacer el trabajo de acompañamiento, quizá, porque lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Será muy difícil o qué características tendría que tener este entorno de acompañamiento profesional para eh, ayudarle a la persona adulta cuidadora de un otro, en este caso de algún niño, niña, adolescente o joven, desde la teoría de la mentalización? ¿Qué necesitaríamos nosotros, las personas que nos dedicamos a la psicoterapia? Y me incluyo, pero no soy psicóloga, soy bióloga. Em, ¿Cómo le hacemos los profesionales de la salud mental para acompañar desde la mentalización? Fíjate qué importante pregunta, me parece muy importante porque dice Peter Fonagy, a ver, nosotros no descubrimos nada nuevo, esta es la humanidad. ¿No? Esta es la humanidad siendo humana, esta es como que las personas sensibles y las personas que están como atentas a las señales de los demás y a los tiempos de los otros y a imaginarse lo que pueda estar pasando en la mente del otro es algo que la humanidad siempre ha hecho, ¿no? O sea, finalmente una mamá como suficientemente buena, un acompañante suficientemente bueno, es una persona sensible que finalmente fue mentalizada por otro, ¿no? Por un otro que tuvo su mente en mente, que le permitió como suponer, imaginar, anticipar, dar a conocer, ponerle palabras al otro. Y esto es algo que de alguna manera tendría que ser como, de manera general, algo como una habilidad de la humanidad, ¿no? Entonces, primero como algo importante es, hay una serie de habilidades que las personas ya tienen, ¿no? Que podríamos como simplemente como señalar, mira, ahí está, ¿no? Mira, qué bonito esto que pasó, ¿no? En el Congreso también se presentó un trabajo precioso de un equipo chileno, ¿no? De biofeedback, ¿no? Que hablaba de cómo algo importante para trabajar con las familias es que esto que hiciste bien, qué lindo, ¿no? Qué bonito esto que, mira cómo ahí tú le miraste y cómo cuando te sonrió tú le contestaste y vaya, como una respuesta que se llama contingente, marcada, pues, mira esto, qué lindo, ¿no? No es tampoco ponernos a complejizar demasiado, ¿no?
Es como desarrollar una respuesta sensible, es como ayudar como, ¿cómo sería ponerle palabras a esto que pasó? ¿No? Alguien decía, estábamos jugando el otro día en terapia con un niño, ¿no? Estábamos descifrando códigos de colores. A ver, ¿qué color habré escogido yo? Suponiendo colores, imaginando colores. Y luego platicábamos cómo cuando hay una emoción que no se entiende, como que hay que descifrar el código, ¿no? ¿Qué código tendríamos que descifrar aquí? ¿Será que está enojada o que está frustrada? ¿O que tiene un poquito de ambas? ¿No? ¿Será que, no, está triste? Porque por eso parecía enojada, porque perdió esto, ¿no? Entonces el código a veces no es tan fácil de descifrar, pero solo si me quedo y intento entenderlo, ya con eso estoy haciendo una diferencia. Y si le digo, entonces, la verdad es que estás triste, y la persona dice, sí, es que lo que pasa es, la emoción se desatora, se acomoda, ¿no? Entonces el niño dice, eso que es que es lo que quería que tú entendieras, ¿no? ¿No? Y esa vivencia le permite decir, esta persona me entiende, me tiene en mente, se imagina mi mente, ¿no? Y Y qué, eso te hace una diferencia en el mundo. sí, qué bonito regalo que le podemos dar a nuestras hijas, hijos o hijes, el Ujú, de decirles, sé, te tengo aquí en mi mente y puedo entender qué hay detrás de esta conducta porque hemos tejido una comunicación de mucha confianza, de muchas veces ujú, intentarlo y que como tú decías, bueno, la suficiencia es más que suficiente cuando hablamos de seguridad en el vínculo. eh, sí. y que podemos reparar. El regalo de la reparación es un gran regalo. Ujú. Es extraordinario, porque imagínate qué horror, porque sería horrible que todo mundo supiera todo lo que te pasa, ¿no? O que te entendieran al 100%. No, 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 no. No, eso sería como de ciencia ficción. No, las relaciones humanas son falibles. Fallamos un montón, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es cómo nos recuperamos. Y lo mismo en terapia. Cuando estamos haciendo terapia vamos a fallar, vamos a meter la pata, pero ¿cómo vamos a hacer con eso que pasa y cómo lo vamos a reparar, ¿no? Las Ay, fallas, al contrario, dice Efraín Bleiber, son una oportunidad para mostrar que podemos reparar, ¿no? qué bonito. Bueno, pues No, y creo que, perdón, creo que solo para complementar, creo que es también una forma de decirle a mamá, papá, cuidadores, que no se preocupen por ser perfectos, por favor, ¿no? Que en ese sentido de, no, es que tiene que comportarse de esta manera, es que tiene que aprender tal cosa, eso podría resultar tan complejo que se podría volver un tipo de sufrimiento emocional, ¿no? Sino que podemos hacer como este niño, esta niña crece a su ritmo, ¿no? Y yo puedo acompañarle en esta persona que es esta persona, quién es esta persona, y yo puedo perdonarlo por cometer errores y volverlo a intentar, y volverlo a intentar, y volver y reparar, y bueno, no, perdón. me encanta. No, yo encantada de que sigas hablando porque yo siempre termino maravillada con todo lo que nos dices. Pues bueno, antes de terminar, digamos que esta primera intervención o este primer bloque en el que conversamos y nos enriquecemos a través de la reflexión que nos invitas a la que nos invitas a introducirnos con tu generosidad y sensibilidad para compartirte, me gustaría que hiciéramos un ejercicio para pedirle a las personas que vayan a Mentalizar México y busquen y estén atentas sobre los diplomados, porque Mentalizar México ofrece estos diplomados de la terapia basada en la mentalización, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y próximamente vamos a tener el que se llama el MBT Basic Training,
que es el entrenamiento básico para formarse como terapeuta basado en la mentalización, ¿no? Y viene Anthony Bateman, que es uno de los creadores del modelo, viene desde Inglaterra. La verdad es que es un honor, pero además un gran compromiso, porque nosotros creemos que hay que, pues como escogimos el nombre de Mentalizar México, creemos que hay que mentalizar México y hay que mentalizar América Latina, ¿no? Y este tipo de formaciones en realidad no son accesibles para América Latina de manera general. Por eso nosotros dijimos, hay que traerlos y lo traducimos al español, porque aparte esa es otra, si tú te quieres formar en el extranjero, pues tienes que viajar, pagar avión, etcétera, y aventártelo en inglés. Y Sí. acá está en español, en Guadalajara y con Anthony Bateman en persona. Eh, entonces, ¿cuándo son las Sí. fechas para estar pendientes? 28, 29 y 30 de septiembre es este MBT Basic Training y sí es para psicólogos y psiquiatras. Mm, En Estados Unidos sí aceptan otras formaciones, pero aquí en México todavía no. Ok. Por ejemplo, en Estados Unidos se aceptan trabajadores sociales, enfermeros, personas que son cuidadores, ¿no? Y de hecho, muchas personas que tienen este perfil también podrían beneficiarse del tratamiento, del aprendizaje, porque finalmente, pues es el trato más humano que se le puede dar a una persona. Y luego viene el MBT Groups para grupos que complementa este trabajo y que es el 1 de octubre. Son 4 días seguidos. Perfecto, pues estemos pendientes, vayan en Facebook y en Instagram, en Mentalizar MX, creo que es Creo que es MBT MEX. ok, Sí, pero Mentalizar México, ¿no? pero búsquenlos como Mentalizar México. Y la página personal de Marcela es Espacio de Reflexión, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Ahí también pueden encontrar muchísima información. Estén atentos porque Marcela abre grupos para profesionales de la salud mental, Gracias. para hacer como revisiones clínicas y para aprender un poco sobre la mentalización, acompañamiento a psicoterapeutas, así que estén muy al pendiente también de su espacio de reflexión. Y ahora sí, Muchas gracias. no, gracias a ti por todo lo que haces. Vámonos al segundo bloque de nuestra conversación. ¿Te parece bien? Ok. Ujú. En este segundo bloque, la persona invitada nos hace el favor de decirnos a nosotras y nosotros qué material bibliográfico podríamos consultar si quisiéramos ir más profundo al tema de la mentalización y el trauma. Ujú. Sí. Me gustaría compartirles dos importantes. Bueno, uno que es en realidad un libro muy sencillo de leer, que es el Guidebook to Mentalization. Este libro lo pensé para alguien que está queriendo aprender sobre mentalización, ¿no? Mentalization Guidebook. Yo sé que está en inglés, la verdad es que en español no tenemos algo así todavía, pero ¿por qué les invito a conocer este libro? Porque es súper sencillo, tiene dibujitos, tiene ejemplos muy claros, tiene como, a ver, cuando hablamos de mentalizar nos referimos a tal y tal y tal, ¿no? Es una manera como muy amigable de empezar a conocer mentalización, ¿no? Ahora que si alguien se quiere especializar, lo que tiene que leer es la guía práctica de Anthony Bateman y Peter Fonagy. Te la voy a mostrar ahorita. Este libro que está todo rayoneado, ¿no? Este libro. ¿Sí? Porque esta es como, eh, hay muchísima bibliografía, vas a encontrar mucha, y vas a encontrar mucha bibliografía sobre mentalización en general. Pero ojo, la teoría de la mentalización como la concibe Peter Fonagy, tiene una serie de características que llevan a crear el modelo del tratamiento basado en la mentalización y no todas las teorías de mentalización llevan a ese fin, que es una terapia que está manualizada, pautada, basada en evidencia, ¿no? Y tú puedes usar mentalización en tu consulta y está bien, pero no estás haciendo MBT. MBT tiene una serie de características que están señaladas en la guía práctica, ¿no?
Perfecto. Gracias por hacer esa pequeña acotación al tema de la mentalización y el tratamiento basado en la mentalización. Y ahora, y bueno, invitarles también como material bibliográfico a los diplomados de Mentalizar México para profundizar también en este tema. Y ahora sí nos vamos a la Gracias. tercera y última parte de nuestra conversación. Ujú. En esta, las personas invitadas eligen de un banco de palabras una palabra que van a asociar con el concepto de buen trato. Entonces yo te pregunto, Estoy ¿estás lista? curiosa, ¿eh? ¿Cómo va a ser eso? Estoy curiosa. ¿Estás lista, Marcela? Adelante, uy. Bueno, tu palabra, la que elegiste, es confianza y buen trato. ¿Cómo se Ujú. relaciona? Ok, me gustó como esta dinámica como divertida, ¿no? Y como decías, pregunta sorpresa, creo. Sí, Y pregunta sorpresa. me encanta, me encanta. Tengo que ponerme a oír todos los episodios porque ahora ya me picaste mi curiosidad, eso me encanta. Pude haber escogido curiosidad también, pero bueno, yo pienso que ahora como en función de las cosas que hemos estado platicando, ¿no? Qué importante es que puedas confiar en tu cuidador y que digas, me puedo recargar en él, ¿no? Yo sé que me va a tratar bien, ¿no? Yo sé que va a ser algo que es bueno para mí. Y creo que es algo bellísimo, el regalo de confío en ti, el decirle a alguien, yo confío en ti y yo sé que tú eres confiable. Creo que algo fundamental para el buen trato es que yo sea un cuidador confiable, que alguien me vea y diga, no me va a lastimar, me va a proteger, me va a dar seguridad, no me va a lastimar. Creo que es una cosa muy bella porque nosotros vemos el resultado en nuestros contextos terapéuticos, acompañamiento, lo que es el resultado de que alguien que te ama te lastima, ¿no? Y a veces lo hacemos de manera no intencional, ¿no? Pero eso lo podemos reparar. Pero cuando yo digo, de esa persona me quiere, pero ¿por qué? ¿Por qué la persona que me quiere me tiene que lastimar? Oye, un buen trato no incluye violencia. Un buen trato es confianza, seguridad, protección. Y con eso tenemos el 90% del apego seguro, ¿no? Tenemos mucho con eso. Entonces, bueno, ¿qué te digo? El regalo de ser personas confiables para otros, usted piénselo, la persona que está escuchando esto, si yo confío en alguien, qué bonito se siente confiar, ¿no? Qué bonito para un niño, para una niña en crecimiento que tenga en quien confiar. Qué bonito y es muy cierto. Saber que hay alguien ahí para sostenerte cuando lo necesitas es tan básico para poder vivir y no sobrevivir. Exacto. Disfrutar y estar en la vida de una manera bella, ¿no? Exacto. ¡Ay! Pues hemos terminado nuestro episodio, el número 34, Mentalización y Trauma. Yo agradezco con el alma, Marcela, cada vez que haces un espacio en esa agenda para regalarnos la oportunidad de conocer tu trabajo, de conocer toda la experiencia que tienes y además saber que una persona puede tener mucho conocimiento y a la vez entregar ese conocimiento con mucha sensibilidad y con mucha generosidad. Así que gracias. Espero que cada vez más personas tengan la oportunidad de escucharte eh, y reproduzcan muchas veces este episodio. Gracias. Ay, qué lindo. De verdad me encanta porque creo que siempre tienes como palabras como muy hermosas para mostrar tu gratitud y para hacer este trabajo que de verdad es súper necesario. He sido muy admiradora del trabajo que haces porque no cualquiera se avienta como este trabajar, ¿no? Y hacerlo llegar cuando urge que la gente lo escuche.
Sí, muchísimas gracias por todo. Y bueno, ya nos vamos hoy. Se me va a olvidar y qué bueno que de pura chiripa lo recordé. Este es el último episodio del mes de julio. Este episodio 34 es el último del mes de julio. Para el mes de agosto, como en muchos lugares del mundo están de vacaciones o estamos de vacaciones, vamos a bajar un poco el acelerador, vamos a meter en lugar de cuarta, vamos a meter segunda, bueno, primero tercera y luego segunda. Entonces, para el mes de agosto vamos a tener 2 episodios únicamente en lugar de 4 y va a ser un episodio cada 15 días. Entonces los esperamos y las esperamos para el episodio número 35 en la primera quincena de agosto y para el episodio número 36 en la segunda quincena de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estreno simultáneo a través del canal de YouTube de la Fundación América por la Infancia. No olviden seguirnos, nos encuentran como @América por la Infancia. Y seguirnos también en nuestro podcast, @colmenafai. Ahí pueden encontrar todo el material desde el episodio número 1 hasta el episodio número 34 y los episodios que vengan. Gracias por hacernos la distinción de acompañarnos en nuestros espacios digitales. En Facebook nos pueden encontrar como América por la Infancia, igual en Instagram, América por la Infancia. También estamos en TikTok, vayan y búsquennos. Y bueno, muchísimas gracias a Javier Lenis por todo el trabajo que hace para que este episodio se vea muy bonito en el canal de YouTube. Gracias a Carlos Díaz por las hermosas ilustraciones que hace para América por la Infancia. Gracias, Marcela. Gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra comunidad reflexiva, de nuestra colmena de los buenos tratos, y que tengan unas hermosas vacaciones, un lindo fin de semana y nos vemos en 15 días. Hasta pronto, Marcela. Vente, hasta luego. Bye.